¿qué tal? En esta ocasión te mostraré cómo reparar un equipo que no tiene esquemático. La falla de este equipo es que tiene luz en el display, pero no tiene imagen. Ahí se logra ver, el equipo está encendido, hay luz en el display, desconecto la batería, se va la luz, pero no tiene imagen. Como este es un equipo que no tiene esquemático, nos tocará utilizar el conocimiento que hemos recogido a lo largo de tantas reparaciones. En este video voy a compartir contigo lo poco que sé para solucionar estos problemas. Y si este contenido te ayuda en algo, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Muy bien, aquí tenemos entonces el equipo. Este equipo cuenta con una pantalla LCD, ¿ok? Sabemos que es una pantalla LCD porque el equipo emite una luz, ¿ok? Entonces, las pantallas que emiten una luz en la parte de atrás son pantallas LCD, es decir, pantallas que tienen un backlight. El equipo sabemos que está encendiendo porque lo conectamos a la computadora y nos deja entrar en la carpeta porque parece que no tiene clave, ¿ok? Nos reconoce al equipo como encendido. Otra cosa es que lo conectamos a cargar y el equipo carga con normalidad. Empieza un ciclo de carga normal en el cual va consumiendo como un equipo que está encendido, ¿ok? Entonces, como tenemos un problema de imagen porque hay luz pero no hay imagen, esto es el primer paso, ¿ok? Analizar. Acabamos de analizar, ya sabemos qué tipo de pantalla tiene este equipo, aunque no tenemos esquemático, ¿ok? Y vamos a ir ahora a lo que es un seguimiento de líneas que nos sirva como referencia. En este caso tenemos un equipo A10S. Este equipo también utiliza una pantalla LCD, es decir, una pantalla que tiene backlight. Entonces vamos a analizar acá su conector FPC y vamos a ver las líneas que tienen relación con la imagen, las condiciones que necesita el equipo para emitir imagen. Tenemos acá lo que sería el conjunto de líneas de comunicaciones MIPI DSI Display Serial Interface. Esto sería la condición número 1. Tenemos por acá otras líneas que sería un voltaje negativo de menos 5.5, un voltaje positivo de 5.5, tenemos por acá un voltaje de 1.8 y tenemos por acá una línea de reset. Vamos a enumerar entonces. Por acá tenemos número 2, número 3, número 4 y número 5. Estas son las 5 condiciones que necesita el equipo para dar imagen. Una vez realizado el paso número 1, que es el análisis, vamos a ir a la práctica a realizar una medida. Entonces, ese sería el paso número 2, empezar a medir, ¿ok? Entonces tenemos acá nuestro equipo ya desconectado de la batería. Tenemos ahí lo que es el conector de la pantalla, ¿ok? Entonces yo desconecto esto acá. Vamos a realizar una inspección visual, ya que esto, como no tenemos esquemático, nos va a ayudar, ¿ok? Por acá yo logro analizar un poco lo que son estas líneas de aquí abajo, ¿ok? Tienen dos pares, una tierra, dos pares, una tierra, ¿ok? Entonces esto parece una configuración de líneas MIPI. Vamos a medirlas entonces en valores referenciales. Punta positiva a tierra, por acá en un blindaje, y vamos a medir entonces. La primera acá es tierra, ¿ok? Aquí se ve porque está conectada a lo que es todo este color oscuro de la placa, ¿ok? Aquí ya se ve una pequeña separación entre estas dos líneas. Tenemos ahí un valor referencial de 300, luego de 300, luego tenemos otra tierra. Vamos a medir aquí arriba porque ahí es donde hace contacto lo que es el conector de la pantalla, ¿ok? Entonces seguimos por acá, tenemos valores ahí, ¿ok? Valor, tierra, valor, valor, tierra, valor, valor, tierra, valor, valor y tierra, ¿ok? Aquí ya claramente se ve otras líneas. No las podría identificar en este momento porque no tengo un esquemático, no sé cuáles son. Eso vamos a ver si lo podemos averiguar, ¿ok? Entonces ya tenemos acá analizado lo que es las líneas MIPI. A través de valores referenciales nos dimos cuenta que la línea no está desconectada, no tienen cortos ni tienen fuga. Vamos a revisar ahora otra condición, que sería los voltajes, ¿ok? En este caso vamos a tratar de encender directamente el equipo para buscar esos voltajes. Vamos a posicionar nuestro multímetro en función de voltajes. Voy a encender el equipo, ok, ahí vibró y voy a empezar a buscar lo que son voltajes, ok. Vamos a medir acá este primer pin de aquí, no tenemos nada. Aquí tenemos 3.3, ok. Voy a hacer algo, voy a desconectar mi batería, la voy a volver a conectar y sin encender el equipo voy a buscar acá, ok, ahí tengo 3.6. Eso quiere decir que esta es la línea del ánodo, ok, el backlight. Eso está bien. Esta línea debe de elevar el voltaje, pero en este caso no se está elevando porque debe estar conectada a la pantalla, ¿ok? Entonces, este de acá ya sé que no es la que estoy buscando, ¿ok? Entonces, ahora sí voy a encender el equipo. Vamos a medir nuevamente de aquí para allá. Vamos a buscar a ver si alguna de estas líneas nos da 1.8 voltios. Ahí tenemos uno de los voltajes. Tenemos el voltaje negativo, ¿ok? Menos 5.8 en este caso. Acá no hay nada. Aquí tenemos 1.8. Debemos estar atentos porque este 1.8 puede ser también
de una parte del táctil, ¿ok? Vamos a seguir buscando. A ver, ahí tenemos otro 1.8, entonces estamos bien, ya estamos bien. Tenemos un 1.8, otro más, ¿ok? Otro más, ahí está otro. Entonces posiblemente estos de acá sean 1.8 que necesita la parte del táctil, 1.8 que necesita la línea del reset, ¿ok? Entonces esto es un lado positivo porque quiere decir que no nos faltan líneas de 1.8, ¿ok? Lo que sí parece que nos está faltando, por aquí tenemos menos 5, pero no encontramos la línea, vamos a ver por este lado, del voltaje positivo. Aquí tenemos otra línea de 1.8, ¿ok? Entonces líneas de 1.8 están bien, ¿ok? Y tenemos el equipo encendido. Aquí el voltaje negativo se sigue manteniendo, pero por ningún lado encuentro el voltaje positivo, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos en esa falla que aparenta ser, parece que no tenemos el voltaje positivo, no sabemos de dónde sale, así que vamos a tener que analizar con un esquemático que nos diga algo de referencia, ¿ok? Entonces, por aquí ya he sacado este blindaje, ¿ok? Retiré este blindaje para analizar por aquí y me encuentro con lo que es el circuito SM5109, ¿ok? Circuito SM5109. Muy bien, entonces aquí hemos hecho ya una previa investigación y hemos encontrado el circuito en el equipo A10S que antes estábamos viendo. Aquí vemos el circuito, el SM5109, ¿ok? El mismo que tenemos acá en nuestro equipo LG, ¿ok? Ahí está el circuito. Entonces vamos a analizar acá que tenemos lo que son voltaje negativo y voltaje positivo, ¿ok? El voltaje negativo está correcto, ¿ok? El que no tenemos es el voltaje positivo. Aquí podemos analizar, ¿ok? Usando la lógica, que el problema no está en la alimentación que le llega al circuito, que en este caso es la línea principal del sistema, es decir, una de las líneas principales. La línea principal del sistema VPH Power, ¿ok? Esto sí está llegando, porque de no ser así, el equipo no tendría ninguna de las dos salidas. Y aquí tenemos la salida del voltaje negativo. ¿Ok? Podría ser, no lo medimos en valores referenciales, de hecho no sabemos cuál es la línea en el conector FPC, ¿ok? No sabemos cuál es la línea, puede que tenga un componente en serie y que este se haya roto y la línea esté en OL, no la hemos medido en valores referenciales porque no sabemos cuál es, así que perderíamos el tiempo tratando de buscarla. Vamos a analizar aquí para ver si logramos conseguirla con ayuda entonces de la función de continuidad en el multímetro, ¿ok? Vamos a tratar entonces de buscar esta línea, ¿sí? Por lo general se encuentra cerca de esta, ¿ok? Pero puede ser que un equipo tenga una configuración diferente. Así que vamos a ver por dónde puede salir esta línea para hacerle un seguimiento con la función de continuidad. Vamos a buscar aquí que tenemos lo que sería el pin E3, ¿ok? El pin E3 lo tenemos acá. Entonces tenemos acá donde va la guía de referencia del circuito, ¿ok? Y del lado contrario, en toda la esquina, ahí debe ir la salida. Vamos a ver en el microscopio con una inspección visual para ver si logramos determinar la salida de ese circuito, ¿ok? Aquí tenemos lo que es el punto de referencia del circuito y al lado contrario acá, entonces justo esta línea debe ser la salida del voltaje positivo. Vamos a medir ahí en función de diodos para ver si la línea tiene un valor referencial. Ponemos acá punta positiva a tierra, medimos acá y la línea tiene un valor correcto, ¿ok? La línea tiene un valor correcto. Parece acá que la línea va a través de este componente, un componente en serie, y llega por aquí, ¿ok? Vamos a medir para ver qué tenemos ahí. Ahí tenemos el valor referencial, ahí lo tenemos, ¿ok? Ahí sigue el mismo valor. Entonces vamos a medir de este punto a un punto del conector para ver si hay continuidad y damos con el pin exacto, ¿ok? Para que se nos haga más cómodo. Ok, vamos a soldar ahí un cablecito. Voy a aislar esta parte de acá para que no tope, ¿ok? Ya que es un cable un poquito grueso. Ahí lo tengo. Y voy a dar la vuelta. Ok, entonces aquí tengo mi punta, voy a conectar ahí mi multímetro, ok, ahí metí la punta de mi multímetro y estamos en modo de continuidad, ahí tenemos la punta, voy a pasar por acá para ver si encuentro la línea en algún punto, aquí tenemos la línea, entonces vamos a medirle el valor referencial a esa línea y básicamente es el mismo valor, ok, entonces la línea está bien a nivel de conexión, ok. Tiene conexión, pero el hecho de que tenga valor referencial correcto, de que tenga una conexión con el circuito, no significa que está trabajando correctamente, ¿ok? Porque como vimos, ahí estuvimos midiendo y nunca apareció el voltaje. Vamos a tratar de medir nuevamente, porque de esto se trata, ¿ok? De rectificar para no cometer errores. Entonces, voy a armar acá el equipo, conectamos ahí la batería, ¿ok? Entonces, vamos a tratar acá de buscar nuevamente, ¿ok? Vamos a ir a función de voltajes,
tenemos acá nuestro conector, vamos a posicionarnos acá cerquita en una misma tierra y vamos a medir por acá que teníamos el voltaje, ok, el voltaje negativo, vamos a buscarlo, ahí lo tenemos, ok, y acá tenemos que no hay nada, ok, el voltaje negativo ahí está, pero el positivo no está y el valor referencial lo tiene. Entonces ya hemos ahí encontrado posiblemente lo que sería la falla. Entonces, ya que localicé la falla, vamos a pasar ahora al paso número 3, que sería analizar nuevamente, ¿ok? Analizar nuevamente, pero ahora al circuito. Como ya vimos, el circuito sí emite voltajes, ¿ok? Sí emite voltajes por la línea negativa, pero por acá no hay nada. Entonces, para que este circuito trabaje correctamente necesita también condiciones. Entonces, yo puedo deducir, ¿ok? En base a lo que ya conozco, que tenemos lo que es comunicaciones y alimentaciones de este circuito, porque si no, no hubiera la salida negativa. En base a eso, entonces, también puedo pensar que es el circuito integrado, ¿ok? Porque esto trabaja diferente, ¿ok? Aquí tenemos un bloque, ¿ok? Y aquí tenemos otro bloque en conjunto con esto de acá. Bien, esto es la comunicación para todo el circuito. Pero esta parte funciona en bloques diferentes porque son dos voltajes diferentes. Uno es negativo y el otro es positivo, ¿ok? Entonces, podría ser que el circuito esté dañado internamente. Puedo descartar reemplazando este circuito. A mí, antes de reemplazar un circuito, me gusta analizar si se están cumpliendo las condiciones para que él trabaje. Entonces, yo voy a analizar lo que son la activación, específicamente la del voltaje positivo. De igual manera vamos a analizar la del negativo porque se supone que ahí debe estar, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver que el pin B1 y A1 son estas activaciones. Vamos a buscar acá A1 y B1. Ok, estas activaciones me llevan directamente al CPU. En este caso, aquí parece que hay unos test points. No sé si en este equipo los hay, vamos a verificar. Si no, tendremos que levantar el circuito y analizar ahí abajo. Muy bien, entonces tenemos acá estos pines donde está la guía y el siguiente, ok. Vamos a pasar a nuestro microscopio, traemos la placa por aquí y tenemos entonces nuestro pin A1, ok, y el de acá que sería el B1. Vamos a hacer un pequeño zoom, ok, aquí vemos esta línea, ahí se ve un caminito que parece que entra acá y la otra parece que entra acá, ok. Entonces vamos a medir ahí porque posiblemente esas resistencias están teniendo conexión con nuestras líneas, ok, las que vamos a medir. Entonces vamos a medir aquí, ahí tenemos un valor referencial, ok, y aquí tenemos otro valor referencial. Muy bien, entonces parece que las líneas no están desconectadas, ok. Aquí nos toca realizar entonces un levantamiento del circuito. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que yo tenga el valor referencial, no quiere decir que la línea está trabajando como tal. Si nosotros vamos a tratar de encenderlo y vamos a medir aquí esas resistencias, ok, vamos a medirlas en función de voltaje. Aquí tenemos nada y acá tenemos 1.8. Yo aquí puedo deducir que esta línea no está teniendo comunicación, ¿ok? A pesar de que tiene un valor referencial. Voy a levantar este circuito solo para estar 100% seguro, ¿ok? Vamos a levantar el circuito para analizar debajo y estar 100% seguros del siguiente procedimiento que vamos a hacer. En este momento estoy utilizando una boquilla delgada, 365 grados, 45 de aire, con una Quick 861, ¿ok? Levantamos el circuito, enfriamos la placa, voy a limpiar un poco ahí. Efectivamente se logra ver que esas dos resistencias tenían conexión con los pads. Entonces vamos a analizar sus valores referenciales, ¿ok? Ahora en los pads, porque una situación es que tenga el valor referencial con el circuito montado, ¿ok? Y otra que no lo tenga sin el circuito. Miramos acá en valores referenciales, aquí tenemos 400 y aquí tenemos OL. Nuevamente medimos aquí OL y acá 400. Eso quiere decir que la línea que viene del CPU está desconectada hasta este punto, ok, pero el valor referencial que tenía hace un momento me lo está dando el circuito, ok, porque recordemos que el circuito es un semiconductor que tiene transistores dentro, por ende puede generarme ese valor, pero a quien le debe llegar realmente la línea es al circuito, ok. Entonces está abierta la línea. Aquí yo veo dos posibles soluciones. Una que sería levantar el CPU, reconstruir la línea hasta este punto, ¿ok? Eso restablece la comunicación, ya tendría el valor referencial y debería funcionar el circuito si está bueno. La solución número 2 es una solución alterna, ¿ok? Como yo sé cómo trabaja esta línea de activación de ese voltaje, puedo tratar de emularla, ¿ok? Es por eso que es importante conocer el funcionamiento del circuito, ¿ok? En este caso, del circuito que está emitiendo una de las condiciones que necesita la pantalla para
dar imagen, ¿ok? Así que aprovecho el momento para invitarte a nuestro curso intermedio avanzado de esquemáticos, donde no solo aprenderás a leer los esquemáticos, sino a ver la función de los circuitos integrados, ¿ok? Cómo funcionan por segmentos, y también veremos cómo se comportan utilizando el multímetro y utilizando el osciloscopio para entender los estados lógicos. Muy bien, entonces esa parte te la contaré entonces en el curso de esquemáticos, que por cierto te lo voy a dejar en el primer comentario. Bien, entonces la solución acá sería buscar una resistencia de 2.2K y ponerla entre estos dos puntos, ¿ok? Entre este punto y este punto, para de esa manera emular la activación que necesita por acá. Voy a hacer eso, ¿ok? Voy a volver a instalar el circuito, ponemos ahí un poquito de flux, traigo el circuito. Si este circuito está bien, después de que hagamos esa solución alterna y que me facilita el no tener que bajar al CPU, entonces debería el equipo trabajar, ¿ok? Lo voy a soldar con el mismo estaño que ya traía, vamos a ver si nos queda bien. Muy bien, entonces vamos a buscar una resistencia de 2.2 kilo ohmios. Por aquí tenemos una plaquita de repuesto. Rápidamente coloco mi multímetro en función de ohmios y vamos a medir acá unas cuantas resistencias para encontrar lo que es una de 2.2 kilo ohmios. Muy bien, ahí tenemos la resistencia. Vamos a proceder a retirarla. Estoy manejando la misma temperatura que les comenté hace un momento. Ok, tenemos aquí nuestra resistencia, la vamos a poner acá para evitar cualquier ruido, ok, cualquier tipo de ruido que pueda haber en la línea del otro lado del circuito, ok. Vamos a tratar de unir esto acá. Ahí la tenemos. Muy bien, entonces vamos a limpiar ahí bien la zona. Y si este circuito está trabajando correctamente, entonces se debió dar la solución. Voy a armar el equipo entonces. Okay, entonces ese que acabamos de hacer es el paso número 5, que es ya actuar, ¿no? Actuamos ahí en búsqueda de una solución en base a conocimientos previos, ¿ok? Que no podemos hacer análisis sin tener conocimiento. Vamos a ver entonces si se logró dar solución. Ok, vemos el equipo ya dando imagen perfectamente. Es así entonces como podemos dar una solución alternativa estando seguros de que el equipo va a funcionar correctamente porque conocemos cómo trabaja. Te haré una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Cuáles son las 5 condiciones que necesita una pantalla LCD para dar imagen? Estaré leyendo tu respuesta. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video o en el curso de esquemáticos que te estaré dejando en la descripción de este video.